Iglesia, feliz sábado para todos y para todas también. Qué bueno, gracias, que podemos congregarnos este ratito para adorar a nuestro Dios. Cada sábado, muy pronto será en el reino de los cielos. Allá va a ser por 1000 años, dice la Biblia. Luego volvemos a esta tierra para seguir adorando. ¿Por cuántos años aquí? Por toda la eternidad. Gloria a Dios. Ven, mis amados, que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. La ingratitud engendra incredulidad. La ingratitud engendra incredulidad. ¿Hay alguien que ya se lo sabe y me lo puede decir? ¿Qué hace la ingratitud? Si usted siembra ingratitud, ¿qué va a cosechar? Incredulidad. La incredulidad llega como resultado de la idolatría. Me dice, ¿cómo es posible? Dejo de creer, entonces sí puedo ser idólatra. No, la idolatría trae incredulidad. La idolatría trae aborrecer a Dios. La idolatría trae sacar a Dios de su alrededor. Por eso la Biblia nos hace mucho énfasis y aconseja que tengamos cuidado con la idolatría. Tengamos mucho cuidado con la idolatría. Y hay una cantidad de derivados que son resultado por la idolatría. Yo quiero ir con ustedes a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. Voy a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Qué bueno que tenemos unos cuantos amigos que están con nosotros. No solo aquí presentes, sino también por las redes. Esperamos que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayude a todos a comprender su palabra en esta ocasión y que podamos ponerla por práctica. Colosenses, el apóstol Pablo nos hace mención, y por eso vamos a ver algunos resultados que vienen por la idolatría. Colosenses 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y eso terrenal es fornicación, que debe morir en nosotros, dice Pablo. Impureza, pasiones, ¿qué cosa? Desordenadas. Y si ustedes meditan en la palabra, piensan la palabra desordenada, meta allí todo lo que usted quiera que es malo. Eso es desordenado. Y sigue diciendo, tan malo es, malos deseos. ¿Y qué más? La avaricia, que es ¿qué cosa? Idolatría. Cuando una persona cae en fornicación, en impureza o en malos deseos, en una vida desordenada, es porque hay idolatría. Cuando cae en avaricia, todo esto lo aleja de Dios, y cuando lo aleja de Dios hay idolatría. Vamos conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. O vamos a capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo sigue diciéndonos, ahora en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 y el versículo
20, solo voy a leer algunos atributos. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Nos dijo en Colosenses lo que es, ahora nos sigue diciendo que manifiesta, que son adulterio, fornicación, inmundicia o desorden, lujuria. Y el 20 nos dice, ¿qué cosa? Idolatría. Y al practicar la idolatría se convierte en hechicero, en enemistad, en pleito, en celos, porque hay alejamiento de Dios. Hay alejamiento de Dios. Voy al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Estos días he citado este versículo en diferentes ocasiones, porque el énfasis es que no podemos alejar a Dios. Si alejamos a Dios, se introduce la idolatría. Y hemos visto cómo describe el apóstol Pablo esa idolatría, lo que va sumando para alejarnos más de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 8, fue nuestra lectura bíblica, el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque se introduce la idolatría. Si te descuida de honrar a tu Dios, de agradecer a tu Dios, de reconocer los beneficios de tu Dios, se introduce la idolatría. Debes cumplir sus mandatos, decretos y estatutos que Él te ha ordenado hoy. Cuídate para que no se introduzca la idolatría en tu vida. Efesios capítulo 5. El libro de Efesios, me gusta usar diferentes pasajes porque así la palabra de Dios nos da confirmación. Efesios capítulo 5, el versículo 5, nos describe el apóstol Pablo dentro de esa lista, llamándonos o aconsejándonos, orientándonos, pidiéndonos como hijos que nos cuidemos de la idolatría. Capítulo 5, versículo 5 dice el 5 en la palabra de Dios: sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o el que practica avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No puede haber participación de alguien en el reino de Dios que practique idolatría. Y he dado la lista que viene como resultado de la idolatría. Y hay más. Pudiéramos seguir citando diferentes pasajes. El pueblo de Dios vivió unos cuantos años esclavo en Egipto. Y Dios decidió usar a Moisés para liberarlo de la esclavitud. Más de 400 años. Y Dios decide librarlo. Y ellos vieron cómo Dios se manifestó. Cuántos impedimentos ocurrían de parte del faraón.
Pero Dios usaba su poder, su manifestación, porque quería sacarlos de allí. Y logró sacarlos. Ellos atravesaron el mar. Están porque Dios los secó por donde ellos iban a pasar. Qué Dios tan poderoso tenía el pueblo a su favor. Y quiero decirte en este momento que ese es el mismo Dios que está dispuesto a estar a tu favor. Hoy y siempre. Y el pueblo salió feliz al otro lado. Pero al cruzar, Dios decidió llamar a Moisés e ir al monte para entregarle la ley, escribir la ley en 2 tablas. Y para ellos Moisés había muerto en el monte. Y nos describe la Biblia que con las joyas que trajeron, las prendas de Egipto, en acuerdo con Aarón hicieron un becerro de oro. Y en lugar de Dios, de adorar a Dios, adoraron el becerro. Y quiero decirle que cuando Dios habla en el capítulo 9 de Deuteronomio con Moisés y le dice cómo estaba el pueblo, le había dicho: el pueblo se ha corrompido. Porque la idolatría es corrupción. Y allí donde ellos estaban adorando el becerro, lo que había era corrupción. No solo una adoración, no solo la idolatría, estaban tan pervertidos en esa fiesta que Dios la describe con corrupción. Y allí piense toda la desgracia que ellos estaban practicando, lo más bajo de la sociedad en ese momento, adorando el becerro. Porque el que cae en la idolatría, al retirarse de Dios, cae en la bajeza más grande que existe en este mundo, que el apóstol Pablo dice que no es digno de mencionar. Mire dónde lleva la idolatría al individuo. Se aleja tanto de Dios que entra en una práctica perversa, despiadada. Y Dios le dice a Moisés: ve, porque han caído en eso. ¿Cómo es posible tan rápido? Aún dice en Deuteronomio, tan rápido se olvidaron de Dios. Ten cuidado, hijo, para que no caer en idolatría. Sigo con ustedes diciéndole que tenemos un Dios bueno. Un Dios que tiene compasión y le dice a Moisés bajo esa condición, según Deuteronomio de capítulo 9, ustedes lo pueden analizar más tranquilo: voy a destruir este pueblo. Son tercos y lo voy a destruir. Pero Moisés le dice, a Dios le pide que tenga compasión, que tenga misericordia, porque quiero decirte que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y Moisés le pidió. Dios le dice a Moisés: pues puedo hacer otra cosa contigo, puedo hacer tu generación. Y tuvo compasión de ellos. Pero dentro de esa compasión
el pueblo siguió desobedeciendo a Dios. Dios tiene compasión de ti y de mí y nos perdona los errores cometidos. Pero Él quiere que tú y yo podamos servirle hoy y podamos mantenernos de parte de Él, y Él nos da grandes bendiciones. Por eso, mis amados, cuando la palabra de Dios nos da dentro de esta descripción de lo que es la idolatría, nosotros debemos valorar. Ellos hicieron un becerro de oro. Gloria a Dios que tú y yo no tenemos becerro de oro. Ellos tenían aves que adoraban. Unos adoraban al sol y tenían diferentes cosas de la creación, animales que adoraban. Qué bueno que tú y yo no tenemos aves que adoramos ni animales. Pero te pregunto, ¿qué está ocupando el primer lugar en tu vida diario? ¿Dios o cosas? Si son cosas, es peligroso. Pero si es Dios, tendrá paz por toda la eternidad. Voy con ustedes al libro de Romanos, capítulo 1, y me voy a meter en un tema quizá para alguno sensitivo, pero la ingratitud engendra incredulidad. La ingratitud engendra incredulidad. Puede ser sensitivo, pero la palabra de Dios está para que aprendamos de ella, la repitamos y la practiquemos. Libro de Romanos, capítulo 1, podemos ir al versículo 24. Versículo 24, los versículos anteriores dan la descripción cómo Dios debía ser glorificado, cómo ellos abandonaron a Dios por cosas corruptibles. Versículo 24 de Romanos 1, dice la palabra de Dios: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Dios los dejó. El ser humano fue creado a libre albedrío. Dios no obliga a ningún ser humano para que le obedezca. Dios le dice: si me obedece, tendrá todas las bendiciones del cielo. Dios nos dice: si obedece, te voy a dar el privilegio de tener la vida eterna y estar conmigo por toda la eternidad. Pero es tu decisión. Mire lo que hace Dios, no obliga, pero Dios quiere que tú tengas beneficio y no te olvides de ellos. Y sigue diciendo este versículo 24 en el cual estoy: Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire dónde llegaron. El apóstol Pablo está escribiendo desde Corinto. Corinto era una ciudad que se había pervertido, estaba corrompida. Como se había corrompido el pueblo cuando Moisés lo sacó y subió al monte a recibir las tablas de la ley. Estaba corrompido, estaba adorando, tenía idolatría, y la idolatría corrompe, aleja de Dios. Y lo que está alejado de Dios está corrompido. Y miren las perversiones que se llega a caer. Versículo 25, pero Dios los dejó.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Estaban adorando las criaturas y no al Creador. Y dice el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que era lo que se practicaba ya en la fiesta que hicieron al becerro de oro. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire dónde llega la idolatría, corrompe, pervierte. Y dice que estaban corrompidos adorando el becerro, y esa misma corrupción ha continuado. Estaba en Corinto, Pablo está en Roma y Pablo está escribiendo lo vergonzoso y deshonroso que es esta práctica ante Dios. Pero Dios los deja. Sigue diciendo el versículo 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó? Dice el versículo, Dios los entregó a una mente, ¿qué cosa? Que es una mente depravada. Si usted meditara y fuera a definir qué es una mente depravada, cuando alguien está depravado, vamos conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 12. Efesios 5:12, mire qué dice Pablo. Si alguien está una mente depravada, llevémonos del consejo que dice el apóstol Pablo. 5:12. Ahí está el consejo del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, que es una mente depravada. Es vergonzoso hablar de eso. Mire qué dice la palabra de Dios. Cuando el individuo aparta a Dios de él, ¿dónde cae? Cae en una mente depravada, desmoralizado. Y Pablo dice, es vergonzoso tú ponerte a describir lo que practican en secreto. Esas prácticas, no las describa, no entre allí, porque da vergüenza. Ven, hermanos, ¿dónde van individuos cuando se aparta de Dios? Acuérdate de no apartarte de Dios. Acuérdate de no olvidarte. Acuérdate, no te olvides, acuérdate de Dios. Coloca a Dios en tu vida en primer lugar. Por eso Pablo dice, no hablen de esas cosas. Son tan bajas, no las describan. Y por eso en esta ocasión no las vamos a describir. Porque Pablo nos aconseja, no caigas allí ni siquiera a describirla. Y él no la describe. Solo dice dónde cae la depravación, mujeres con mujeres y hombres con hombres, olvidándose de Dios. Y no hay nadie que le haya ido bien que se olvide de Dios. ¿Qué dije, mis hermanos?
No existe nadie, ni existirá en este mundo que le vaya bien olvidándose de Dios. Por eso mi llamado en este momento es que tú y yo nos aferremos de Dios. Que tú y yo tengamos a Dios como el centro en nuestras vidas y no nos olvidemos de los beneficios que Dios nos da. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? ¿Ven cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es salvar. El plan de Dios es tener al ser humano con Él por toda la eternidad. Pero no puede haber idolatría. No puede haber perversidad. No puede haber una mente depravada. Por eso Dios está diciendo esto no. Y es lo que describe el apóstol Pablo. Pudiéramos usar diferentes citas que él sigue dándonos. Cuán lindo. Pero cuando Dios tiene que dejar a alguien, porque Dios insiste. ¿Recuerdan cuando el hombre pecó? Dios no lo dejó. Fue al mismo lugar y lo llamó. Y le dijo a Adán, Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y Adán de por allá respondió, se había escondido, pero Dios seguía en el mismo lugar buscándolo. Y donde Dios te llamó a ti y a mí, sigue en el mismo lugar llamándonos. Porque lo que quiere es salvarnos. Pero Adán se escondió. Pero aquí en Romanos, el apóstol Pablo nos describe que Dios, cuando la mente está depravada y cae en esta práctica, Dios lo deja. Salmo 81, versículo 12. Salmo 81, versículo 12. El salmista hace aquí un énfasis de ese dejar de Dios. 81, versículo 12. Leo en la palabra de Dios. Dice así: los dejé, por tanto, a la dureza de ¿qué cosa? De su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Se hicieron sabios, se hicieron dioses, y yo los dejé. Mis amados, cuando es dejado por Dios, el barco se fue totalmente a la deriva. Y a menos que el individuo se encuentre consigo mismo y quiera ser rescatado, se hundió. Pero vuelvo a repetir, el plan de Dios es salvar. No hay otro. Pero el individuo decide huir de Dios. Y al huir de Dios viene la idolatría, porque algo adora. No cambiemos a Dios por algo. Mantengamos siempre a Dios en el lugar donde debe estar. Las otras cosas deben añadirse, pero lo primero en tu vida y en mi vida debe ser Dios.
Buscad primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas, ¿qué va a pasar? Que se añadan. Pero nunca, hermanos, posterguemos a Dios. Porque Dios provee en la vida de cada uno de nosotros. Por ninguna razón nos apartemos de nuestro Dios. Con ese pueblo que aún había hecho una depravación, Dios siguió teniendo misericordia. Y hoy nuestro mundo ha caído en las depravaciones. Gobernantes tomando decreto en contra de Dios. Legisladores creando leyes en contra de Dios. De sus designios establecido, pero mi Dios pronto establecerá su reino. Nada de esto perdurará. Lo que va a perdurar para siempre es lo que dice Dios. Por eso en escasez, Dios provee para ti y para mí. En ordenanzas, Dios nos dará la salida, pero mantengámonos siempre firmes en su palabra. Ni a la izquierda. Nuestra meta debe estar fija en el Dios que hemos creído y decirle no a la idolatría, no a las prácticas que deshonran a Dios. Y mantenernos de parte de ese Dios. Deuteronomio capítulo 2. Versículo 7. Te estoy hablando de la provisión de Dios. Y no podemos ser ingratos. Porque llegamos a la incredulidad. Y si llegamos a la incredulidad, vamos a caer en la idolatría. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas tus obras, las obras de tus manos. Él sabe qué cosa. Y estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo en un desierto. 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, Jehová nuestro Dios está con nosotros y nada nos faltará. No idolatría. No los derivados de la idolatría. Mantengámonos de parte de Dios. Y cuando tengamos que decir sí, sea sí. Y cuando tengamos que decir no, sea no, porque estamos claros al Dios que le servimos. Estamos en una época en que el mundo está corrompido, pero tú y yo podemos preservarnos para Dios. Tú y yo podemos mantenernos apartados para Dios y nunca decirle no a Dios. Si son tan amables, me acompañan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera de Tesalonicenses. Voy al capítulo 4. Versículo 5. Dice la palabra de Dios en este versículo 5. No en pasión
desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Tú y yo conocemos a Dios. Tú y yo sabemos los poderes que tiene nuestro Dios. Tú y yo sabemos cómo Dios pudo sustentar a un pueblo por 40 años en un desierto, siendo sombra de día y luz de noche, proveyendo agua aún de la roca y alimentos del cielo diario. Y protegió aún su ropa. Porque Dios protege todo en lo que deciden servirle. Si tú y yo decidimos servirle a Dios, Él protege todo en nosotros. Y suple en todo para su gloria. No quedas desprovisto, quedas protegido porque tienes la protección de Dios. Te pregunto, ¿quieres seguir disfrutando los beneficios de Dios? El mayor de todos los beneficios que Dios te ofrece es que vamos a estar a su lado por toda la eternidad. Hay en algunos hogares, he visto un letrero que ponen en la pared que va describiendo: el que tiene esto, no le falta esto ni esto, pero al final dice: el que tiene a Dios, no le falta nada. Si tú y yo colocamos a Dios en el lugar en que debe ser colocado, en primer lugar en nuestras vidas, no nos faltará nada, ni nuestra mente se va a pervertir en corrupción. Nos vamos a mantener fieles. Vendrán ofertas. Pero si hay que huir, Dios nos dará la fuerza para huir, pero no para pecar. No podemos pecar. Mejor huyó, pero no pecó. ¿Recuerdan a José? Huyó, pero no pecó. Se mantuvo de parte de Dios. Que tú y yo en este tiempo de idolatría, de perversión, nos podamos mantener de parte de Dios. Ese es mi consejo en esta ocasión. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Se puede. Es triste cuando usted analiza y ve dónde llega a caer un humano, que aún, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dice: no tuve el valor, ni porque es vergonzoso enumerarlo cuando se aparta de Dios. Es vergonzoso enumerar donde cae un ser humano cuando se aparta de Dios. Iglesia, mantengámonos de parte de Dios. Cristo viene pronto. Pero hay que ser agradecido. Y el miércoles en este lugar cité un versículo que no quiero terminar sin dejar de citarlo aquí en esta ocasión. Salmo 103. Salmo 103. Salmo capítulo 103. Versículo 2. 103, versículo 2. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía, ¿a quién? ¿Y qué pasa? Tú y yo estamos llamados a bendecir a nuestro Dios, pero no olvidar ninguno de sus.
Te hago la misma pregunta que hice el miércoles. ¿Ha hecho Dios algún beneficio en tu vida? ¿Ha hecho Dios algún beneficio en tu vida? El versículo dice, ¿qué cosa? No te olvides. Agradece a tu Dios. Dale gloria a tu Dios. Bendice, alma mía, Jehová. No te olvides de su beneficio. Y si no te olvidas de su beneficio, no vas a comenzar a quejarte, porque la queja trae duda. Lo que va a hacer es glorificar a Dios y aumenta tu fe. Lo que va a hacer es glorificar a Dios y aumenta tu fe. La glorificación y reconocimiento de Dios engendra vida eterna. Iglesia, que Dios te bendiga. Y no olvides ese versículo que estoy citando al final. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno. Cuando te llegue algo a la mente, recuerda lo que Dios ha hecho contigo y dale gloria. Y te vas a mantener creyendo y no vas a caer en idolatría. Entiendo que tenemos un canto. Vamos a cantar. $366. Si no, pues estaba el otro. 252. 252. Dejo el mundo, correcto. 252. De pie.
Hermanos, tenemos dos cosas, el mundo o Cristo. Que tú y yo sigamos a Cristo Jesús. Él da la fuerza. No nos deja solo. No dejó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años solo. Y a ti y a mí no nos dejará solo. Él está con nosotros. Digamos no al mundo y sigamos a Cristo Jesús. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hay salvación para todo el que venga a Cristo Jesús. Porque tu plan es salvar. Ayúdanos cada día a aferrarnos de ti, a fin de que ninguna de las cosas que ofrece este mundo nos aparte de ti. Bendice cada uno de los que estamos en este lugar, de los que han de ver y están viendo esta programación. Padre, tu palabra dice que este mundo ha ido corrompiéndose y nos ha tocado vivir en esta época aún de corrupción, pero ayúdanos a preservarnos para ti. Para que cuando Cristo venga en gloria, que sabemos que es muy pronto, nos dé la bienvenida al reino de los cielos para estar contigo para siempre. Quédate en nuestras vidas. Esta es tu iglesia. Pedimos que la bendiga, la proteja y nos ayude a ninguno salirnos del redil. Los amigos que han venido a adorar con nosotros, yo te ruego que ellos también dejen el mundo y para siempre tengan a Cristo Jesús. Que tú estés con ellos. Y aprovecho, Padre, pedirte por cada hogar aquí representado, que en nuestros hogares reine tu presencia. Que en nuestros hogares te adoremos a ti y que en nuestros hogares tú seas el que ocupe el primer lugar. Quédate con nosotros y nuestro accionar diga que te servimos a ti porque tú eres el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe y eres el Rey de reyes y Señor de señores. Padre, que nada nos aparte de ti. Te lo estamos pidiendo en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.